Seguimos en AMIA, el legado. Vamos a recibir ahora a la profesora Graciela Teba, Graciela Teba de Riva, del CIDICSEF. Nos trae hoy. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias, Mariana, a vos y a toda la producción. Gracias por venir nuevamente. Gracias. Siempre es un placer recibirte. Qué lindo. Vamos a hablar de Víctor Teba. Víctor Teba. Contanos quién es. Víctor Teba fue un director de orquesta sinfónica. Se dice nacido en Chile, pero la realidad es que había nacido en İzmir, en Turquía, y su mamá lo trajo a los 6 meses por un accidente que tuvo, y por supuesto después se nacionalizó chileno. Él en sus principios fue violinista, fue el primer violín de la Sinfónica Nacional de Chile, luego con los grandes músicos que venían a Chile, Erich Kleiber, Furtwängler, Otto Edelmann, todos los demás, él comenzó a ver todo este asunto de la dirección, donde fue un autodidacta. En una ocasión que había venido justamente un gran director alemán que se había enfermado, le cedieron la batuta y él pudo dirigir como buen primer violín de orquesta, pudo dirigir. Ahora, nada que ver, me parece, ¿no? Qué capacidad autodidacta, porque una cosa es ejecutar un instrumento, así integre la orquesta, ¿no? Y otra cosa es dirigir, donde tenés todos los instrumentos, me parece una capacidad. Claro, tiene toda una técnica, Mariana. Seguro. Pero él, como siendo el primer violinista, pudo absorber lo de los grandes maestros que visitaban Chile y así pudo subir al podio. Lo interesante fue que cuando tenía 18 años, con ayuda de su papá, se fue a estudiar violín a Berlín. Cuando volvió fue que se creó la Orquesta Sinfónica de Chile y él subió como primer violinista. Ahora, lo interesante... Esos son los padres, ¿no? No, estos son los abuelos. Ah, perdón. Estos son los abuelos. Ajá. Su padre se llamaba José Teba y su mamá Zafira Telias. Esta es una foto que estamos mirando, sí, con el maestro Pablo Casals. Él no solamente fue convocado en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa e Israel, donde se conoció con Pablo Casals en el año 1963. Casals lo tomó y lo llevó a vivir a Puerto Rico y a dirigir la orquesta de los festivales Pablo Casals. Pero yo te voy a decir otras cosas muy importantes. Visitó nuestro país, la Argentina, entre 1953 a 1979, todos los años consecutivamente, y a veces hubo periodos que se quedó de 2 a 3 meses en Buenos Aires. Todos estos viajes, imagínate que pasaron grandes figuras solistas por su mano, por su batuta. Este video que estamos mirando es un concierto en Santiago de Chile cuando Claudio Arrau volvió a Chile, todavía en la época de Pinochet. Bueno, vuelvo a Víctor Teba y la ciudad de Buenos Aires. Pasaron grandes solistas por su mano. Imagínate que Isaac Stern, la primer visita a la ciudad de Buenos Aires, ¿quién lo dirigió? Víctor Teba en la Asociación Wagneriana de Buenos Aires. Entre tantos, María Tipo, Eugen Instomin, pero también hubo un momento que Narciso Yepes, el gran guitarrista español, vino a tocar y a estrenar mundialmente un concierto del maestro Halfner, donde Narciso Yepes estuvo dirigido por Víctor Teba, un sefaradí latinoamericano. Por supuesto que sus padres también eran sefaradíes, nacidos en Turquía. También vino a la Argentina dirigiendo el Ballet Nacional Chileno con la gran obra Carmina Burana, cuando la primera vez en la historia fue puesta en escena con el Ballet Nacional Chileno. Esto abrieron la temporada en el Teatro Colón durante muchos años y ese ballet dejó un hito marcado en la Argentina. En el año 1960, Víctor Teba abre la temporada del Teatro Colón con la Pasión según San Juan de Juan Sebastián Bach. Esta pasión hacía 40 años que no se tocaba. Y lo interesante fue que fue por primera vez en el Teatro Colón, la gente de pie la aplaudió.
fue la primera vez que se aplaudió una Pasión según San Juan de Bach en el Colón. Así te digo, fue mucho su trayectoria musical. Imagínate que cuando Casals lo conoció en Israel, en el gran concurso de arpa, le dijo, mire, yo a usted lo voy a necesitar. Me gusta su forma de dirigir. Imagínate que Pablo Casals era un músico que él nivelaba hacia arriba. No le gustaban los músicos mediocres para nada, y él a quien convocaba en San Juan de Puerto Rico era de una altura de un nivel muy grande musical. Víctor Tevas tuvo muchos años allí. Imagínate que cuando falleció, lo convocaron y fue a tocar en los funerales, fue a dirigir la orquesta en los funerales. Imagínate que allí en Puerto Rico pasó Isaac Perlman, Isaac Stern, los mejores Murray violinistas Peraya, del mundo. lo mejor de la música del mundo. Pablo Casals lo convocaba, y dentro de esos grandes músicos estaba Víctor Teva también. Quizás, ahora no volvió a tocar el violín. No, eso mira, es una cosa muy interesante. Él cuando tomó la batuta nunca más tomó el violín. Y lo decía siempre, que estas son las cosas que tiene la música. Cuando uno pasa a otro nivel, a otro plano, deja el instrumento. Bueno, de alguna manera fue un crecimiento y una evolución. Enorme, y sí, enorme. Porque era, no digo un retroceso, pero era como una etapa, avanzar. Un periodo claro, que ya había pasado y que ya había ascendido a otro nivel. Exacto. Ya ser el director y tener la batuta, valga por la frase. Lo muy interesante también, que no solo fue muy buen director, fue buen maestro de dirección. En todas estas visitas a Buenos Aires, en el Teatro Colón, en La Plata y en Rosario también, se formaban grandes masterclass para los directores que estaban recién empezando, donde él enseñaba. Encima la virtud de docencia. Encima. Extraordinario docente. Qué bárbaro. Y era un magnífico director. Él sabía sacarle a la orquesta lo que él realmente quería. Sabía cómo decirle al músico, mire, maestro, toque así, toque asá, pruebe así, pruebe asá. Y el haber formado parte, eso es un plus. Sí. Haber sido parte de la orquesta. Sí, pero también, digamos, él tenía el alma puesta en la orquesta. Ahora también lo muy interesante era que él leía 1, 2, 3 veces la partitura y ya no iba más a la partitura. Graciela, su dirección era totalmente de memoria. Increíble, eso es un libro abierto. ¿Sabes que me quedo escuchándote lo que sabés y lo que tenés en la cabeza? Gracias por venir, y será hasta la próxima con más para aprender. Vamos a seguir con otro. Con otro más para aprender y para interiorizar un poco. Bueno, gracias por el espacio que me brindaste. No, al contrario. Y espero que el público lo disfruta, sí, por supuesto. Bueno, señoras y señores, momento de ver Casos y Cosas. Un 8 de abril de 1911 nace Melville Calvin, Premio Nobel de Química en 1961, laureado por sus investigaciones sobre el carbono dióxido y su asimilación en las plantas. De padres inmigrantes rusos, Calvin estudió en Michigan, donde en 1931 obtuvo su licenciatura en química y en 1935 se doctoró por la Universidad de Minnesota. En 1937 se incorporó a la Universidad de California y desde 1947 fue profesor de dicha universidad. El interés de Calvin por el comportamiento de las moléculas orgánicas y el comportamiento catalítico de los compuestos de coordinación, unido a la utilización del carbono 14 como isótopo radioactivo, abrió las puertas a la exploración de cómo se producía la reducción fotosintética del dióxido de carbono, una parte fundamental del proceso de fotosíntesis que constituye un ciclo de reacciones y que se conoce hoy en día como el ciclo de Calvin. La utilización del carbono 14 supuso una revolución en los estudios bioquímicos de la mitad del siglo XX, y Calvin y su equipo lo emplearon para identificar las reacciones y los productos por la ruta fotosintética. Fue galardonado
con el Premio Nobel de Química en 1961 por sus trabajos sobre la asimilación del dióxido de carbono por las plantas. Bueno, llegamos ahora a nuestra sección, querida sección del Baúl de los Recuerdos, y la invito al año 1995. Música, seguimos con la música, Festival Eurovisión, el 8º puesto, un verdadero himno de la paz. Esta canción fue traducida en varios idiomas, en inglés, en francés, en japonés, en un montón de idiomas. Ella es Liora, el tema disfrútelo porque es precioso, lo amo, amén. ותן ברכת שלום ושמור על ביתנו, קרב אותנו לחלום שבתוכנו, תן תמיד ברכה במעשה ידינו, פתח ליבנו שתמיד נשיר לך, אלוהי תקוותיי